están con nosotros conectados en vivo y escuchar sus preguntas o comentarios acerca de esta charla que hemos brindado el día de hoy a través de su cátedra de movimientos sociales del maestro Salvador. Entonces tenemos por ahí a 18 conectados. Si quieren lanzar alguna pregunta o comentario, los estaré respondiendo en tiempo real. Bien, nos dice Salvador, ¿qué tipo de herramientas digitales se aplican en México en función de desarrollar un trabajo social disruptivo? ¿Cuáles son tus aplicaciones favoritas y software? Bien, contestando estas dos interrogantes, para generar este trabajo social disruptivo, y precisamente lo escuchaba ayer en la conferencia diaria que se da acerca de, de la pandemia COVID-19, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social se está llevando a cabo el contacto con los familiares mediante videollamadas. Es una estrategia que he visto que también al parecer se está implementando en el ámbito jurídico de la Ciudad de México. Están aplicando videollamadas con pacientes terminales de COVID-19 para este proceso como de la despedida, que también esta estrategia se utilizó en países, también me parece, como España, Italia y países de esas latitudes se llevó estas acciones. Entonces, se está replicando este tipo de acción del adiós mediante videollamadas. Por parte del IMSS se están atendiendo vía correo electrónico, vía telefónica, tanto informes a familiares como trámites que tengan preguntas, se atienden por teléfono y mediante la página web y la aplicación del IMSS se generan estos trámites para que la ciudadanía pues no tenga que trasladarse. A veces quieren dar de alta a familiares para que también tengan de su mismo seguro, y es algo que se puede hacer de manera digital, o darse de alta ellos mismos porque ya están trabajando. Entonces eso se puede hacer digital, y ya pues de manera telefónica, o ellos mismos pueden buscar en Google los trámites y se hacen digitales. Eso se está realizando por parte del instituto. Cuestiones vía correo electrónico, vía llamadas a los pacientes COVID que se resguardan en su casa, o también a los pacientes que están en el hospital y que sus familiares quieren ver cómo siguen, es vía telefónica. Y esta cuestión de trámites mediante la cuestión digital. Eso en cuanto a lo que se está realizando en México hasta el momento, que es lo que sé sobre las videollamadas y estas otras estrategias. A la siguiente pregunta que hace Salvador, a mis aplicaciones favoritas y software. Pues yo que me dedico a la investigación, obviamente mis aplicaciones favoritas son Mendeley y Zotero, porque me permite con el ISBN de algún libro, me lo acomoda ya como debe de ir en la parte de bibliografía, ¿sí? Según el formato APA o el formato Vancouver o el formato que yo quiera. Entonces es muy flexible para los que hacemos investigación este tipo de aplicación. Otra que me gusta mucho es
Obviamente, todas estas aplicaciones que me permitan estar en contacto por videoconferencias. Últimamente ya he utilizado mucho Facebook Live mediante grupos, que es donde a veces doy cursos en línea o cursos presenciales y en línea, y se me ha facilitado mucho Facebook Live a comparación de Skype o de otras plataformas porque permiten esta interacción. Entonces también esa es una de mis favoritas en cuanto al ámbito de la educación a distancia. En el ámbito también de, pues de escribir y de esta parte de la investigación o este ámbito académico, hay una aplicación que creo que no se las puse ahí en la lista, pero ustedes la pueden buscar. Se llama OSR, eh, Sistema OSR para pasar un, un libro normal y lo pasa completamente transcrito a Word. O si tienen de esos PDF que no se puede seleccionar, con con esta página, porque ni siquiera tienen que descargar un programa, es como una página, un enlace. Se pasa esa información que no podía ser copiada, entonces pues también nos facilita el proceso de la investigación o de la lectura. Ese también pues es uno de los que me gusta. De texto a audio, para llevar audiolibros, también es muy cómodo para las personas que sean más auditivas, pues escuchar en el trayecto del camión tal vez algún artículo o algún audiolibro. Esos serían yo de los que más utilizo por el ámbito en el que me encuentro. El de Genopro o de Familiograma, yo no lo utilizo tanto por las cuestiones institucionales, pero también es muy bueno. Tenemos otra pregunta, Jan Martz. ¿Cómo es que el comportamiento violento tomará o ganará terreno? Me resulta curioso por el hecho de lo que ya mencionaba sobre los trastornos. ¿Qué medidas puede tomarse como nación o individual? Aparte de los consejos que ya se mencionó, que sirven también de terapia o estrategias. Sí, la violencia, violencia y enfermedades en cuestión de salud mental es algo que se viene ya vislumbrando con este periodo de encierro y obviamente el gobierno tiene que tomar estrategias ahora de cuidado a la salud mental que ya están caminando pues en este tipo de apoyos con líneas telefónicas de personas que se sientan pues agobiadas, tristes o en una situación de desesperación. Se han activado líneas telefónicas, esa como una estrategia y pues bueno, se tendrán que generar otras dependiendo de cómo se vea que evolucione esto en cuanto a las cuestiones de salud mental. En cuanto a la violencia y el desempleo, pues es algo que siempre ha habido, ¿no? O estemos o no en contextos de pandemia, la violencia, en específico, hablo del caso particular de México, pues siempre es algo que se ha visto y bueno, ya tendrá el gobierno que generar sus estrategias para que esto no aumente estratosféricamente, porque pues muchas personas sin empleo o encerradas en confinamiento, violencia y cuestiones de salud mental son dos de las cuestiones que se tienen que estar trabajando de ya, porque es algo que ya está por venir, pues este periodo post-encierro del COVID-19. En la parte de qué podríamos hacer individualmente, pues alejarnos de tal vez esta negatividad a veces de noticias falsas y toda esta cuestión, mantener nuestra mente despejada, sin embargo también ocupada en cosas benéficas, buscar una fuente de ingresos
y pues estar con la familia y en la medida de lo posible, o sea, aunque sea mediante digitalmente, para nosotros crear un estado de bienestar y por ende generar a los otros integrantes un estado de bienestar. Eso es lo que podríamos hacer individualmente. Si seguimos saliendo a trabajar, pues con las medidas de precaución, si tal vez por alguna cuestión de quiebra ya no tenemos trabajo, pues ver cómo se puede trabajar con alguna otra fuente, algún autoempleo o ver apoyos del gobierno. Eso es lo que podríamos hacer porque viene pues también esta cuestión crítica del desempleo de personas muy agobiadas de qué van a hacer sin trabajo o qué van a hacer si su empresa quiebra o qué van a hacer si sigue más tiempo el confinamiento. Entonces, acercarse a un experto, a estas personas que estén tan agobiadas para que no pueda llegar a suceder alguna tragedia. Eso respondiendo a Jan Martz. Gisela Méndez. Gisela Méndez, en el área de salud se está implementando el trabajo social disruptivo y qué medidas desde el trabajo social se están utilizando en beneficio al usuario. Sí, comentaba anteriormente que ya se está llevando esta digitalización institucional y tiene que ver con el trabajador social, donde se está haciendo estas videollamadas para personas que no pueden tener visita. Se está haciendo informes vía telefónica, también atención por correo y por correo electrónico y vía teléfonos de la institución. Eso en cuanto a acciones de trabajo social disruptivo. ¿Y qué medidas desde el trabajo social están utilizando en beneficio al usuario? Sobre todo medidas de orientación y difusión es lo que se ha estado generando. Toda persona que llega a orientarle obviamente del lavado de manos, el uso del cubrebocas y estas cuestiones tan básicas se los volvemos a reafirmar tanto al que entra a la oficina como a los que están tal vez esperando en una sala común algún tipo de información. Ese ha sido, hablo de primer nivel, en este caso las acciones que han tenido que ver con trabajo social, sobre todo la difusión de estas medidas de higiene y de sana distancia. Esto, respuesta para Gisela Méndez. Tenemos otra pregunta. Desde la parte institucional, ¿cómo puede aportar estas aplicaciones de la tecnología a la difusión masiva de derechos? ¿Y cuáles serían para usted las más acertadas? ¿Cómo puede aportar la difusión de derechos? Todas estas cápsulas de lo que hacen instituciones, cápsulas de higiene que debemos de tener, cápsulas informativas que vemos en la tele o en las redes sociales, han tenido un importante papel, porque al estar todos en confinamiento, pues estamos tal vez la mayoría del tiempo o en el teléfono, viendo redes sociales o en la televisión. Entonces, es aquí que se tiene que captar la atención de toda esta población y haciendo parte de estas cápsulas que han sido de difusión masiva, brindarles también y que conozcan a sus instituciones, en este caso de derechos, de salud, de atención a salud mental, etcétera, porque van a ser cuestiones que se van a necesitar. ¿Cuáles serían las más acertadas de difusión masiva?
En el contexto de México, yo creo que una de las más acertadas son las conferencias que nosotros tenemos todos los días a las 8 de la noche con el subsecretario de Salud de aquí de México, donde nos va informando todo el panorama de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Esta sin duda es una de las estrategias clave que ha mantenido a la población informada de una manera veraz, ¿sí? Porque después noticieros, otras cosas, pues a veces no se toma muy bien las fuentes, pero esa es una fuente fidedigna que nosotros podemos consultar. Si no la podemos ver en tiempo real, se queda guardada mediante redes sociales. Creo que esa es una estrategia de modernidad institucional desde México que ha sido muy buena y ha tenido un impacto de mucha credibilidad para el mexicano, ¿sí? O incluso ya es algo de la cotidianidad del mexicano sentarse a las 8 de la noche a ver la conferencia de prensa de cómo se va la pandemia del COVID. Ya se ha convertido también en una acción diaria. Salvador tiene otras preguntas. ¿Consideras que la pandemia es una oportunidad para reposicionar la necesidad de un trabajo social disruptivo o un trabajo social digital en el campo de las ciencias sociales? Sin duda. Yo creo que esto va a ser la punta de lanza, esto va a ser lo que faltaba para que las instituciones se modernicen y para que también el trabajo social se modernice junto con estas instituciones, porque si no tenemos ya a la tecnología como un modus vivendi, pues nos vamos a quedar desfasados de la institución y de nuestros quehaceres diarios. Entonces, esta etapa del confinamiento y esta pandemia que estamos viviendo actualmente va a ser un punto nodal para dar esta evolución o este paso de el trabajo social digital, porque en este contexto de confinamiento muchas cosas estamos haciendo digitalmente. Por ende, se va a requerir una modernidad institucional por la etapa de confinamiento que hemos presenciado durante los últimos 2 meses, sobre todo aquí en México. Entonces, eh, es algo esencial. Tenemos que pasar a la disrupción para generar cambios transformadores. Otra pregunta de Salvador. Tomando en cuenta tu experiencia en relación al trabajo social digital, ¿qué país está mejor posicionado frente a esta nueva transformación en la profesión? Mira, en la cuestión digital, yo que he investigado ya entre 4 y 5 años todo este tema de el trabajo social digital y las redes sociales, tiene que ver mucho el posicionamiento del mismo trabajo social, para que se genere el trabajo social disruptivo. Yo creo que de los más fuertes en cuestión de cultura digital y de trabajo social digital es España. Y también lo veo por su rapidez en generar documentos. Eh, por ahí he visto documentos de acompañamiento del duelo o de la muerte para familiares con COVID, ¿sí? Desde trabajo social. Entonces, yo creo que España es uno de los modelos a seguir porque genera esta modernidad. No, en la parte institucional no sé cómo se lleven estas estrategias, pero en lo que yo he visto, sobre todo como en la parte de la comunicación y de la generación de este conocimiento escrito, creo que lleva mucha ventaja a países de Latinoamérica. Creo que España sería una fuente de modelo a seguir, porque también pues el trabajo social español mmm, está también en otro nivel de evolución.
Se usa también el trabajo social como un terapeuta. Entonces están en otro plano de intervención. Es por eso que tal vez la tecnología ha sido más fácil adaptarse que en contextos latinoamericanos. España, ¿y qué otro podría ser? Tal vez Argentina, también Argentina es uno de los fuertes en el ámbito también de la construcción de conocimientos. Y tomo el caso, o sea, caso que conozco en cuanto al portal Margen de Trabajo Social y Ciencias Sociales, que lo dirige el doctor Alfredo Carballeda. También se ha generado un dossier especial de artículos de trabajo social y COVID-19. Entonces también esa es una estrategia que me parece eh, bastante buena, innovadora, que está abierta a todo el público que quiera participar y los que queramos también leer, pues ahí podemos encontrar diversas opiniones de COVID-19, trabajo social y pues en atención a ancianos, en atención a salud, y ahí viene pues desde la expertise de cada personaje que ahí escribe. Entonces eso me parece también una acción buena y favorable que se está haciendo, que nace desde Argentina. Esos creo yo que son los fuertes en cuanto a esta cuestión de la digitalización, ¿sí? Que me parecen a mí importantes. Otra pregunta de Salvador. ¿Tienes en mente desarrollar una aplicación o software para aplicar en trabajo social? Fíjate que mmm, tendría que elaborarlo más y ver cómo a qué estaría destinado, porque creo que ya se está trabajado, o creo que el Facebook ya brinda muchas cosas. Creo que en el ámbito del empleo, pues ya se publican ahí cosas para empleo. En el ámbito de la educación a distancia, pues ya es un campo que también está muy trabajado. Entonces tendría que encontrar tal vez como cuál es la necesidad que yo quiera cubrir para poder generar algo de esta índole, para poder generar una aplicación. En este momento no veo yo algo que no esté cubierto o que a mí me interese potenciar. Por eso no veo como una necesidad de hacer una aplicación. Tal vez después, con el avanzar institucional o con conocer nuevas personas o colegas, eh, se pueda generar alguna visión similar y ver qué se puede hacer, pero yo ahorita no tengo en mente como algo que quisiera desarrollar, alguna app, no, porque creo que pues ya se tiene todo. Sin embargo, lo que sí se tiene que generar son nuevos instrumentos de trabajo social y nuevos modelos de intervención de trabajo social. Lo que sí tengo como propuesta, que fue un trabajo que entregué para la maestría en desarrollo social, que terminé el año pasado, y precisamente en la clase de modelos de intervención en trabajo social nos pedían desarrollar un modelo. Y mi modelo, ahorita se los voy a decir, tiene que ver precisamente con este tema digital, porque he desarrollado esta línea del trabajo social digital desde hace un tiempo, y eso sí es algo importante. Más que crear alguna aplicación, alguna app, el trabajador social tiene que crear nuevos instrumentos y nuevos modelos de intervención que estén acorde a la realidad social. Estoy buscando el esquema de modelo para podérselos explicar. Porque fíjense, ahora que estaba terminando mi libro de tópicos centrales en trabajo social volumen 2, me daba cuenta que estamos trabajando con teorías desde los 1930,
como la teoría de sistemas, con método de caso de Mike Richmond desde 1917, que tiene su libro de social diagnosis. Entonces, de pronto no vemos algo actual, que si bien pues nos siguen sirviendo estos esquemas, estos métodos, estas metodologías o modelos, las personas van evolucionando así como los problemas sociales. Entonces, yo veo con más urgente necesidad que los profesionistas de trabajo social creen nuevos instrumentos, nuevos modelos de intervención y sistematicen sus prácticas. Creo que eso es algo urgente que se tiene que llevar a cabo para después ahora sí pasar a este tema de la tecnología, que es qué la tecnología me puede dar para potenciar la práctica. Hablando del modelo que les comentaba, es un modelo de intervención para el fortalecimiento de las TIC en el área de la salud, por sus siglas MIF-TICS, así se llamaría el modelo de intervención que es la propuesta. Y el impacto de las estrategias digitales en el IMSS, se tendría que dar más difusión porque de pronto mucha gente no conoce que puede hacer trámites en línea y es porque no se le da difusión adecuada. La teoría en la que se sustentaría este modelo sería la teoría de la aldea global de Marshall McLuhan. El objeto de estudio serían las estrategias digitales que se llevan a cabo en el IMSS. Los involucrados o los beneficiarios serían los derechohabientes del IMSS. Los valores de este modelo sería la creatividad, innovación, la comunidad, la transparencia y la integridad. Las técnicas y los instrumentos que utilizaría este modelo serían las encuestas, los cuestionarios, los formularios y también usaría la misma aplicación IMSS Digital. La evaluación para este modelo sería formativa y constante durante todo el proceso y también pues se tendría que contar con una sistematización para analizar las cuestiones positivas de esta intervención. Eso a breve modo de la propuesta de fortalecimiento de los ambientes digitales en el instituto a través de una buena estrategia de comunicación para que más personas conozcan estos beneficios. Entonces, eso es lo que creo, Salvador. Creo que más que una aplicación, tenemos que construir nuevos modelos de intervención, nuevos instrumentos, que en la parte de los instrumentos yo también ya creé un esquema integral para análisis familiar. Entonces, también esa es otra de las propuestas que tenemos de actualidad. Esos son uno de nuestros retos. Y a mí me gusta plantear los retos y con los ejemplos, porque pues de nada me sirve decirles que tienen que sistematizar y yo no hago nada, sino que tienen que hacer sistematización, modelos con casos palpables y con casos que se están investigando. Entonces, creo que es algo que tenemos que realizar. Eso para Salvador. Tenemos otras preguntas. Está bien, payasito, está bien. ¿Cómo llegar como trabajador social a las comunidades de extrema pobreza que no cuentan con recursos informáticos para abordar las necesidades dentro de esta pandemia y después de que pase? Las poblaciones de pobreza extrema, que va a ser uno de los sectores también más vulnerados, porque de repente la microayuda que llega, pues que es para cubrir una necesidad primaria, que es la alimentación, a través de las despensas, a veces no logra llegar con estas comunidades. Entonces, desde trabajo social, ¿qué se puede hacer? De pronto, estas comunidades también
son como mucho de su espacio, de sus tierras. Entonces yo creo que una opción, y ya incluso de las urbanas, sería lo de los huertos familiares para cubrir esta necesidad primaria de la alimentación. Sería una estrategia viable de enseñanza si es que no saben, o de mantenimiento si es que ya tienen alguna idea o proyecto piloto de estas necesidades, tal vez de llevarles el material, porque tal vez pueden tener el espacio en el patio, no sé, pero si no tienen el material, pues cómo lo hacen. Entonces, tal vez como brigadas, llevar el espacio y ahí mismo enseñarles para que puedan tener esta cuestión de los huertos urbanos. Es algo que me parece una estrategia que desde proyectos de intervención comunitaria y desde trabajo social se podría hacer adecuadamente y cubriría la necesidad primaria de alimentación de estas comunidades. Porque pues evidentemente, como les mencionaba, estas comunidades en rurales, indígenas o de situación de pobreza extrema, obviamente no cuentan con internet, con un teléfono celular de alta gama, etcétera, ¿no? Entonces no pueden acceder a fondos que se están dando digitalmente o ayudas que tengan que ver con la tecnología. Entonces se tienen que hacer estrategias de intervención comunitaria con ellos de manera presencial. Esa sería una que a mí me parecería adecuada. Sin embargo, no solo desde trabajo social o desde proyectos de intervención comunitaria, se tiene que abordar estas necesidades de la parte de las políticas públicas y sociales que están mal estructuradas, que no están lineales, que no son horizontales y que siempre segregan al más pobre y al que menos beneficios tiene. Entonces se debe generar un régimen más horizontal y más acorde a las necesidades de ellos, porque de pronto sacan sus convocatorias o sus lineamientos con bases que no son accesibles para la población que más lo necesita, o con muchos papeles, o que tienen que ir a un lugar más lejos para registrarse. Entonces, con muchas dificultades, y pues obviamente por eso no llegan ese apoyo a las personas que más lo necesitan. Entonces, esa sería una propuesta. Huertos digitales, hablando como en proyecto comunitario, huertos urbanos, y pues la cuestión de la modificación de estas políticas para que sea una sociedad más horizontal. Eso contestándole a Tabín. Gisela Méndez. Gisela Méndez, desde su punto de vista, ¿qué tan aceptado es el trabajo social digital para las poblaciones que están más vulneradas? ¿O qué acciones se están tomando para hacerlo de manera progresiva? Esto está inexplorado. La cuestión del trabajo social digital y de la modernidad institucional es algo que, hablo en el contexto mexicano, está en etapa de gestación. Entonces, no es como que estemos ya haciendo una acción digital hacia las comunidades. Como les mencionaba en las diapositivas, es algo que se va a ir llevando paulatinamente. Estos beneficios obviamente van a impactar primero a las sociedades que están en un contexto urbano o en un contexto semiurbano, y al último, porque están más lejos o son más difíciles de llegar, va a llegar a las cuestiones rurales, pero pues se tiene que trabajar en internet para las comunidades, en tal vez estos aparatos electrónicos. La Universidad de Guadalajara de aquí de México creo que implementó proyectos de préstamo de computadoras para personas que no tenían computadoras. Entonces, internet en áreas comunes debe ser también
algo en lo que se debe trabajar, porque ya necesitamos internet pues para todas las cosas. Si vamos a entrar en esta modernidad mundial e institucional, pues se tiene que tener internet en todos lados. Entonces, internet para comunidades también más alejadas, así como equipos que puedan utilizar ellos para darse cuenta de estos apoyos o estas convocatorias o le puedan sacar un provecho adecuado. No, pues están haciendo estas acciones en cuanto les decía de la precisamente del COVID, la atención telefónica, correo electrónico y información, ¿sí? Y la información a derechohabientes. Sin embargo, pues las personas de las comunidades pues no han quedado segregadas porque pues no se están haciendo actividades comunitarias, al menos en la cuestión del instituto. Entonces, es una población que todavía se tiene que trabajar. Eso para Gisela Méndez. Y viene Marcela. Esta está larga. Ahí está. Marcela, desde su experiencia, ¿cuál cree que sería el eje de acción de trabajo social disruptivo en las zonas más vulnerables o de extrema pobreza? ¿Cómo acciones a implementar en campo? Cuando se levanten las medidas de COVID-19 y podamos regresar a campo. Tiene que ser proyectos de intervención comunitaria donde se les enseñe tal vez algún autoempleo o se les brinde los beneficios institucionales para la ciudadanía, porque de repente no tienen como toda esta información. Entonces, tiene que ser un proceso de enseñanza eh, desde el trabajo social, desde enseñar a, como lo mencionaba antes, con esta estrategia de los huertos sería una opción, una opción de que por parte del Estado se tenga internet y computadoras y enseñarles también otro tipo de cómo manejar redes sociales o algo que les pueda beneficiar a las personas para salir tal vez de esta pobreza, pero yo creo que para las comunidades vulnerables es esta situación. Proyectos comunitarios es lo que más les va a fortalecer, que se les enseñe a ellos algo de lo que ellos puedan subsistir o ganar dinero, va a ser algo esencial porque pues ellos no pueden a veces estar como tan en constante interacción con las cuestiones digitales. Más bien ellos buscan algo primario de las actividades primarias, algo en que trabajar, algo que les reditúe o comida o dinero para poder subsistir. Entonces creo que un tipo de proyectos así, tal vez un proyecto de si son artesanos o si cultivan algo de emprendimiento o si hacen jabones, si hacen algo artesanalmente, que desde esta parte se difunda su trabajo o se lleve a la ciudadanía o se genere una campaña de marketing para el jabón que hacen, la comida que hacen, la ropa que tejen, etcétera, y se genere este proceso de activación económica con cosas que ellos hagan en caso de que sean artesanos o productores de algo, o si no, enseñarles algún tipo de cuestión para que puedan tener esta fuente de ingreso. Esto sería algo en lo que pudiera participar trabajo social. ¿Mm? Vamos a ver otra pregunta. Tenemos Jan Martz. De cierta manera, esta situación de pandemia puede significar dos cosas. Un
decaimiento económico, pero a su vez una mejora para diferentes sectores. ¿Quién quita que la digitalización sea mayormente impulsada en unos años como efecto de lo que hoy pasa? Sí, definitivamente. Se van a tener dos contextos, dos escenarios. El evidente que va a haber una recesión, una pausa económica, falta de empleo, estragos en salud mental, incremento de violencia, desempleo, quiebra de microempresas y pequeñas empresas. Esto en la cuestión de la decadencia, que ya se está viendo y evidentemente es algo que va a pasar. Sin embargo, en la cuestión de la otra cara de la moneda, las instituciones se están dando cuenta y también las empresas que la digitalización es algo inminente y es algo en lo que van a tener que invertir y que explorar para estar preparados para alguna cosa similar o para un brote nuevo de la enfermedad, etcétera. Entonces, nos va a traer también mucho aprendizaje, muchas nuevas formas de trabajo, nuevas fuentes de empleo. Nos va a traer, yo creo que bastante aprendizaje, tanto en el ámbito personal como en el ámbito de mirar hacia un nuevo trabajo social y de ver qué respuestas podemos crear ante este contexto de emergencia nacional. Entonces, vamos a tener esos dos escenarios que son inminentes y pues vamos a tener que estar avantes para aprender de cada uno de ellos. Sí, ciertamente así va a ser Jan Martz, respondiendo a la pregunta de Jan Martz. Parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Espero un momento más, si nadie formula otra pregunta más. ¿Ha quedado todo claro? ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? Van a tener mis datos ahí en las diapositivas, que ya las tiene su maestro Salvador, para que ustedes puedan analizar con calma, para que vean los esquemas y los gráficos de todo esto que ya les platiqué yo en la conferencia. Salvador Mendoza nos dice: ¿consideras que la actual crisis de salud develará la inviabilidad del actual modelo económico? Pues siempre el actual modelo económico ha sido, o sea, no ha sido benéfico o bueno desde ni antes ni con la pandemia. Entonces, obviamente con la pandemia se está viendo la falta de insumos en instituciones de salud, la falta de infraestructura. Se están viendo cosas que tal vez antes, como no estábamos en un contexto de epidemia, pues no eran tan notados en cuenta. Entonces, pues se está viendo que también el personal de salud y la salud misma es lo más importante en lo que se tiene que trabajar, en lo que se le tiene que destinar recursos económicos en cuestión de proyectos y de darles como incentivos o apoyos, porque, o sea, veía que se invertía como en cuestiones deportivas, que estaba de béisbol y cuestiones así, cuando las cuestiones de salud son inminentes y no se les da el recurso necesario. Entonces creo que va a servir también para que se le dé una mayor importancia al personal de salud y se vea eh, los, con los insumos que no se cuentan, que han estado llegando, pero que en realidad no se contaban
y estábamos sin armas en un contexto de pandemia, donde ya se han perdido vidas de mismos trabajadores de la salud a raíz de la pandemia de COVID-19 y que pues es algo que sabemos que va a pasar. Entonces, creo que nos va a dejar también ese aprendizaje que pues el gobierno tiene que trabajar para brindar más recursos económicos y no recorte el presupuesto económico para la institución más importante de atención, que es la de salud. Esto en respuesta a Salvador. Nelson Miranda. Nelson Miranda, gracias por su aporte. Hemos aprendido mucho y creo que dentro del material se encuentra más detallada la información. Sobre todo, gracias por no solo mostrarnos la dificultad, sino darnos propuestas desde su posición. Sin duda es un gran aporte. Muchas gracias, Nelson, por tu comentario. Así es, en las diapositivas ustedes van a encontrar gráficos y material ahí más explícito. Les dejé también el link del curso que pueden tomar. Lo pueden tomar desde cualquier país para que estén informados también con buenas fuentes de información y aparte tengan su constancia de participante de esta capacitación que es gratuita. Y lo lanza el IMSS aquí desde México para que también puedan ver ahí esa capacitación. Y Salvador Mendoza, en nombre de la clase, te agradezco por tu enorme apoyo y conocimiento. Sin duda alguna hemos obtenido un aprendizaje significativo y alternativo en el marco de la pandemia. Mil gracias. Muchas gracias a su profesor Salvador por la invitación a compartir con todos ustedes. Me mencionaba que iba a ser la primera mujer que iba a participar en este ciclo de webinars y de videoconferencias y a mí me da mucho gusto poder estar con ustedes desde este espacio virtual. La docencia es algo que a mí me apasiona, entonces hacerlo de manera internacional y con un grupo tan participativo, de verdad me mantiene muy feliz y grata de todos sus comentarios y todas sus preguntas tan acertadas que me han hecho. Entonces les agradezco por su atención y por la invitación a este ciclo de conferencias de la Universidad de El Salvador. Creo que ya no hay ninguna pregunta. Entonces voy a prepararme para ir cerrando esta sesión. Si tuvieran alguna pregunta o duda, post conferencia, post esta intervención, pueden escribirme ahí algún correo, un messenger, para que yo pueda aclararla con más detalle y sigamos en comunicación. Un saludo desde México y abrazos virtuales a la distancia.